El siguiente programa es financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. La arquitectura como base en la narrativa fílmica. Una casa, un edificio, una construcción, locaciones y escenografías. Todos son personajes principales de las historias de las que hablaremos el día de hoy en Videonautas. La relación cine-arquitectura para aprender, disfrutar y conversar. Bienvenidos sean todos y todas a Videonautas. Como cada semana lo hacemos, pues aquí estamos para dedicarles durante esta hora a ustedes todo un espacio grandísimo de muchísimas cosas para aprender y divertirnos. El día de hoy, como ustedes ya lo vieron, vamos a hablar de la arquitectura en relación con el cine. Y para eso tenemos a Joaquín Llorca, un arquitecto que nos va a hablar un poco desde su perspectiva incluso de docente, pues qué piensa él acerca de esa relación entre el cine y la arquitectura. Te saludo y espero que pues puedas nutrir muchísimo esta conversación. Bueno, muchas gracias por la invitación y es un placer pues hablar de este tema que llevo investigando muchos años. Precisamente queremos en esta nueva temporada en Videonautas hablar un poco de las artes. Incluso una de las preguntas que más adelante surgirán es hasta qué punto estas dos son consideradas artes, pero nos interesa tener esta relación entre el cine y lo que sería la arquitectura porque nos interesa también pues ampliar esa visión que tenemos de estas artes o de estas disciplinas, si no las queremos llamar artes. Pero todo esto y mucho más lo vamos a conversar ahora mismo, después de esta sección que se llama Lo que sabemos. Retomaremos un artículo especial para el Clarín escrito por Gustavo Bernstein en el que se aclaran varias cosas. La primera, que en el cine prima el prejuicio de entender la arquitectura como una escenografía decorativa, como una disposición de elementos, texturas y colores que ambientan el espacio donde se desarrolla la trama narrativa. Se la concibe como un fondo en el cual se despliegan las figuras, una retaguardia subordinada al deambular de los intérpretes. Convertida en una usina conceptual, en la herramienta inescindible de su estrategia narrativa, la arquitectura pierde el carácter ornamental para proyectarse como un territorio desde donde edificar una poética. En esta línea compuso una serie de sinfonías urbanas, evocando la metáfora musical de Lewis Mumford, mediante la orquestación compleja del tiempo y del espacio, mediante la división social del trabajo. La vida de la ciudad adquiere el carácter de una sinfonía. Se trata de films menos interesados en identificar hitos urbanos que en captar el nervio de la metrópoli. Berlín, Sinfonía de una gran ciudad, se erige como el canon del género. Narra un día en una Berlín opulenta, suntuosa, que anhelaba devenir faro de la modernidad, reflejando el flujo de personas, vehículos y mercancías como engranajes de una sociedad mecanizada que fenece cuando las máquinas y las luces se apagan. En una línea similar, El hombre de la cámara, de Dziga Vertov, busca describir la jornada de un operador soviético dedicado a filmar en San Petersburgo, agitando con su montaje vertiginoso, atravesado por el constructivismo y el futurismo, la contraposición entre burguesía y proletariado. A propósito de Niza, de Jean Vigo, también lanzará sus inventivas a la burguesía hedonista que invade en el verano la ciudad veraniega. Y Joris Ivens, en su corto Lluvia, ofrecerá una poética mirada sobre la impronta melancólica de Ámsterdam en un día de lluvia. Aunque precursores de todos ellos fueron Paul Strand y Charles Scheller, quienes en Manhattan apelaron a un montaje de planos abstractos, picadas y contrapicadas que delataban las aspiraciones de una Manhattan geométrica y vertical, aparece Metrópolis de Fritz Lang, epítome del género. Funda su relato en una dicotomía entre la megalópolis robotizada habitada por una élite y el cavernoso submundo de operarios que la sostiene, casi como una dialéctica entre dos tópicos, el rascacielos y la catatumba. La película propiciará diversas variantes.
desde films de corte cyberpunk como Blade Runner de Ridley Scott a otros más sarcásticos, como Brasil de Terry Gilliam. En ambos casos, el futuro deshumaniza la urbe, despojándola de valores emotivos, en uno debido al desarrollo cibernético y en otro a la maquinaria burocrática. El film de Scott plasma bajo una llovizna gris una ciudad ecléctica, de majestuosos edificios abandonados, calles cosmopolitas, mercados atestados, ruinas y basura atravesada por columnas griegas, dragones chinos, pirámides egipcias y anuncios de neón. El de Gilliam indaga en la monumentalidad de los espacios áulicos, la reiteración de elementos derivados de la producción en serie y el impacto de las perspectivas panópticas. La arquitectura en el cine puede también homologar una doctrina. En El manantial de King Vidor, los avatares de un arquitecto, por imponer sus ideas de avanzada contra un mediocre revival neohistoricista, sirven para ilustrar una antítesis, el individualismo contra el colectivismo. El héroe y alter ego de Frank Lloyd diseña prodigiosos edificios inspirados en los postulados de la arquitectura orgánica. Joaquín, quiero que conversemos un poco sobre vos. Sos arquitecto de profesión, sos docente. Contanos incluso cuándo, pues, esa semblanza, digamos, todo tuya, pero cuándo, digamos, llega el cine a tu vida. Pues siempre, yo creo. Creo que sobre todo la generación de nosotros creció con el cine como todavía la última etapa de cine, de teatros, de ir a verlo, y luego llega la etapa del video, pero siempre fui una persona de cine, desde niño. Bueno, y hablando ya un poco fuertemente de lo que es la relación entre cine y arquitectura, quisiera preguntarte, no sé, por ejemplo, uno ve que, creería yo, no sé si es apropiada esta afirmación, que si hay un hijo, por decirlo así, que nos deja el cine y la arquitectura, sería la generación de procesos históricos. ¿Eso es verdad? ¿Eso qué? Como se inmortaliza, digamos, en la cámara el espacio. Sí, realmente como el cine es joven, ya menos, pero sí que lo noto hoy en día que estoy investigando el tema, el cine se ha convertido en un documento. Entonces, como se convierte en documento y como somos tan conscientes de los cambios que da la ciudad y a partir de la arquitectura, adquiere un nuevo valor. Es decir, vemos un lugar 30, 40, 50, 80 años después y nos damos cuenta de que ya no está o que ha cambiado, y entonces en ese caso es un documento histórico muy potente, me parece. Y bueno, no sé si tenías algunas referencias, por ejemplo, de películas que han marcado esto claramente. No tienen que ser locales, pueden ser como la cinematografía mundial. Por ejemplo, en lo que vimos en la sección Lo que sabemos, estas par de películas que te vi muy atento aseverando. Sí, pues las sinfonías urbanas, la Berlín, la de Niza, pero estaba viendo que aquí atrás, no sé si se ve, está el afiche del cielo sobre Berlín, y esa película, que me parece una muy buena película, se ocupa de la ciudad de Berlín, y lo interesante es que se ocupa antes de que cayera el muro. Entonces, por ejemplo, se ve toda esa parte de Alexanderplatz como un peladero, como decimos hoy en día, y ahora está ocupada por estos edificios de Sony gigantesco, está absolutamente absorbido por la arquitectura contemporánea. Entonces es un ejemplo, y no hay que ir muy lejos porque es una película de los años 80. Oiga, y profesionalmente usted ya, pues, o por lo menos estudiando su formación como arquitecto, ¿hubo, digamos, ciertas influencias del cine o eso vino ya como por inquietud propia? Del arte en general. Siempre relacioné mucho la arquitectura con el arte, y sobre todo la época de las vanguardias me interesó mucho, y ahí es cuando se inscriben todas estas
sinfonías urbanas, por ejemplo. En ese momento probablemente no era consciente, pero con el tiempo me ha servido haber profundizado en qué pasaba a principios de siglo, en este caso sobre todo en Europa, y ya con el paso de los años pensarlo aquí en Colombia. Ampliémosle un poquito, digamos, a la gente que no está tan cercana a las vanguardias, cómo esto se dio. Bueno, lo que pasa es que el cine es un caso muy curioso porque es un arte que nace sin necesidad, es decir, se inventan los aparatos pero no saben qué hacer con ellos, ¿no? Un invento sin futuro, decían los hermanos Lumière. Exacto. Entonces, en ese caso, él corre al lado del arte, es mal visto incluso, es visto como una vulgar entretenimiento de feria, y las vanguardias apenas piensan en él, pero de una manera diferente a lo que lo hace la gente que está más influenciada por la literatura, que se dedican más bien a coger novelas y a escenificarlas. Entonces, a mí me interesa esa otra parte, es decir, cuando los vanguardistas, algunos empiezan a hacer experimentos, pero otros sencillamente la ciudad se vuelve como su objeto de estudio, por llamarlo así, y ahí aparecen, por ejemplo, las sinfonías, Bertov, todos estos. Bueno, pues Joaquín, vamos a una pausa comercial y ya regresamos en esta interesante conversación hoy sobre la relación entre el cine y la arquitectura en Videonautas. Regresamos aquí en Videonautas, hoy hablando de la relación que hay entre el cine y la arquitectura con nuestro invitado central, Joaquín Llorca. Pero tenemos a él, que es toda una autoridad en el tema, y ahora vamos a una sección que se llama Otras Miradas, porque nos interesa abordarlo no solo desde la especificidad de todo, digamos, la autoría del caso, sino también desde lo popular. Así que veamos esta sección. Hoy en Otras Miradas hemos decidido venir a una construcción, a hablar con los de la Rusa, los rusos, los obreros. Y son estas personas los que nos van a decir si creen que hay o no una relación entre el cine y la arquitectura. Además nos van a decir desde el pensamiento de ellos qué es precisamente estas dos artes, cine y arquitectura. Así que, manos a la obra. Vamos. Yo me llamo Héctor Murillo, soy oficial de construcción. Cuando yo hablo de cine, ¿a usted qué se viene a la cabeza? Yo nunca he ido a una sala de cine, pero sí la he construido. Y nunca le dejaron entrar a la y sala. Nunca pude entrar a la sala de cine. Mi nombre es Osman Trujillo y me dedico a la amarre de hierro. Para mí el cine es un espacio donde uno va y ve historias o ve relatos de algo que ha sucedido. O sea, que usted cómo hace para ver el cine. Yo veo el cine en la casa con los muchachos. Los hijos prenden el televisor y lo ponemos en el DVD, alquilamos la película y nos la vemos en nuestra casa. ¿Hay algún tipo de cine que ustedes prefieran ir a ver? Para mí favorita las de Rambo. That's okay, Warren. Don't worry about the soapy stuff. Just shave him. Que lo mandan a rescatar como unos soldados que tienen secuestrados por allá en otro país, y él va y cumple la misión. Y pues la verdad es que a él lo mandan con engaño y luego él cumple dicha misión y llega y ya cuando, o sea, lo que le dieron la espalda se admiran porque él cumple la misión. Mi nombre es Ernesto Wengue Guerrero, soy técnico constructor y contratista de estructura en obra. En sí me gustan mucho las películas donde uno a veces como que se agarra a mirar una película y esa película como que termina uno como que botando lágrimas y como que me puso a pensar. Se enamoraron, ¿verdad? Sí, así fue. ¿Quieres bailar conmigo? ¿Qué
te hablo de arquitectura, ¿qué te suena? La arquitectura me suena a mí sobre una labor, cuando uno está desempeñando una obra, que entra a realizarla. O sea, para construir algo que quede seguro, como por ejemplo, para armar una edificación, analiza el terreno, el espacio y todo eso, y luego pues ya lo que viene ahí para allá, los refuerzos que lleva, como el acero, el concreto, todo eso. Es un arte, ¿no? Pero también es algo que, o sea, una imagen desde donde usted se pare y la mire, usted, vea, eso es una belleza de edificio, una belleza de puente, todo eso tiene que ver la arquitectura. ¿Crees que hay una relación entre el cine y la arquitectura? Sí, por lo que, o sea, en el cine hay muchas clases de arquitectura y en el cine también se practica la arquitectura. Por ejemplo, en las películas hay escenas en que ellos analizan, ven unos planos, cómo la entrada, cómo llegarle al enemigo y todo eso. Entonces, por eso ellos tienen que analizar, y en la arquitectura, en la construcción, en la arquitectura para la construcción también ellos analizan los planos, analizan los puntos, el terreno y todo, y así mismo pasa en las películas. La arquitectura es un arte, ¿no? O sea, es un arte que también va de la mano del cine, porque el cine también es un arte, ¿no? O sea, que eso va como cogido de la mano, tanto arquitectura como el cine. Y si tú te colocas a ver una película, si tú la imaginas, como cuando el arquitecto se coloca a pensar y imaginar cómo va a diseñar pues, un edificio, supongamos. O sea, es algo como cogido van de la mano. ¿Vos crees que es importante la arquitectura? Ajá. Porque, o sea, es una manera de analizar antes de hacer las cosas. O sea, para que no vaya a haber de pronto, como hay fenómenos naturales, que de pronto vaya a haber que de pronto una edificación que quede mala en la cimentación, en las columnas, las vigas, el concreto que le echan que el concreto esté preparado, lo que le pide el diseñador y todo. Bueno, Joaquín, ¿cómo viste esta sección en la que, digamos, los obreros nos intentan desde la intuición hablar de una relación entre dos cosas que creo que muy difícilmente ellos pueden reflexionar que hay una unidad? Sí, me gustó mucho, realmente me llamó la atención porque además últimamente he venido pensando en que si siempre se pensaba que la arquitectura era la que había influenciado al cine en la medida que le ayudaba a construir espacios ficticios, creo que el cine ahora está influenciando la ciudad y la arquitectura, y eso lo podemos ver en lo escenográfico, que se pueden volver algunos espacios, en esas imágenes casi de ficción construidas rápidamente con materiales efímeros, y lo vemos como en los centros comerciales. Entonces creo que el cine es tan poderoso que está devolviéndose. Y si es verdad que esto algunas veces puede ser considerado, estoy hablando por cada una independiente, el cine y la arquitectura como artes, o sea, hasta qué punto siguen siendo arte, o va el componente tecnológico o técnica muy de la mano. O sea, yo a veces he escuchado, por ejemplo, hay universidades que no saben en qué facultad ubicar a arquitectura, por ejemplo, si la ubican en la de las artes, en las ingenierías, en dónde la ubican. Entonces, la pregunta en concreto es, hombre, ¿son o no arte? ¿Hasta qué punto? Lo que pasa es que esa separación es como desde el Renacimiento, pero pues antes el arte era técnica. Pero en ese sentido me parece que, o sea, me parece que es muy importante en general lo que la arquitectura aporta desde lo técnico, por supuesto, porque tiene un compromiso funcional, estructural, absolutamente riguroso, pero a la vez esa reflexión sobre el habitar, sobre la alegría, sobre morar en espacios, en ciudades, en lugares
y, y ser el escenario de nuestras vidas. Entonces, me parece que, creo que no son opuestas, digamos, creo que de hecho ese debate se está con el auge de las nuevas tecnologías, cada vez estamos volviendo a ver que arte y técnica vuelven a estar juntos. Es más como un maridaje que andar por ahí separado. Sí, es que esa fue una separación desde el siglo XIX al XX, un poco por el auge de lo conceptual que se separó de la técnica, pero creo que otra vez se están juntando. Y bueno, y si ya los obreros dieron su definición, me gustaría que usted también se atreva, así sea comprometiéndose como que yo, Joaquín, pienso, o de pronto nos puede salir usted con la muy decente definición enciclopédica sobre qué es cine y qué es arquitectura. ¿Con cuál quiere comenzar? No sé cómo lo define la enciclopedia. No, Pero Joaquín, entonces. pero, pues ahora que lo mencionas, yo creo que ambas son dos productos culturales, dos inventos del hombre muy importantes. Uno para habitar el espacio y otro para habitar el tiempo, se me ocurre, porque si algo pasamos nosotros cuando vemos cine es tiempo, nos metemos en ese otro. Entonces, quizás estoy esquivando la pregunta. No, pero por ejemplo, y el cine, ya que para sacarle un poquito de su zona de confort, aunque yo sé que usted cada vez más cercano al cine, el cine, no sé, cómo definirlo tal vez, cómo interpretarlo, como un fenómeno. Yo he tenido diversas relaciones con el cine. Primero, un desprevenido espectador joven, ilusionado con todos los mundos, con los western, las películas de guerra. Luego empiezo a ver allí como unas reflexiones, sobre todo las que proponía como el cine europeo. Entonces uno se mete en esa onda de los cineclubes y empieza a ver como todo digamos, el trasfondo filosófico que puede haber en el cine. Luego viene un desencanto en la medida que de tanto ver cine ya como que ves que todo está hecho y entonces se repite mucho, queda uno como sencillamente buscando las cosas más diferentes y especiales, ahora desde lo académico, usándolo como documento, que es otra relación que me ha parecido muy rica. Entonces llevo muchas etapas. Ok, bueno, pues para ampliar nuestras miradas que tenemos acerca de lo que es cine y arquitectura, lo invito a Joaquín y a todos ustedes a que vean en este momento otra vez nuestra sección Otras Miradas, esta vez la visión especializada. El cine siempre ha estado involucrado con la arquitectura, siempre ha estado dentro del proceso de construcción desde sus inicios, siempre ha estado la forma de representar el espacio, siempre ha estado allí. Tiene muchos elementos comunes, o sea, en la arquitectura de la arquitectura se toman la espacialidad, la utilización del color, la utilización de la luz, los lugares por donde entra y sale el sol, las texturas. Entonces en el cine siempre ha estado involucrado los elementos arquitectónicos como tal. En el cine se construyen estos espacios o se utilizan de acuerdo a la necesidad. Entonces yo utilizo una entrada de una iglesia para hacer como si estuviera entrando en un momento de una época determinada. Después dentro del espacio grabo en otro lugar, en una casa o en un castillo. Entonces utilizo distintos momentos. En el cine lo que usamos son distintos espacios para construir una idea de ese lugar, que normalmente no corresponden a continuidad, a espacios en continuidad. Aparentemente los edificios y los espacios los vemos quietos, pero el papel de una gran obra o de un gran espacio es que
se pueda habitar y se pueda recorrer. Ahí es cuando realmente uno se da cuenta que un espacio tiene como esa carga poética. Cuando yo visité la biblioteca Virgilio Barco en Bogotá, que es de Rogelio Salmona, uno de los mejores arquitectos colombianos. Entonces, cuando vos vas allá, obviamente es una gran obra monumental, pero cualquiera cuando va caminando y recorriendo esos espacios, ve pasar el agua, ve que los ladrillos y las diferentes texturas que tiene el edificio, o sea, aparentemente le generan dinámica, le generan movimiento. Entonces ahí es cuando esos edificios y esos espacios comienzan a hacer que lleguen muchos habitantes. Entonces, cuando la arquitectura logra que existan habitantes, se vuelve arquitectura arte, realmente. En muchas películas la misma arquitectura se convierte en personaje. Hay películas donde el solo edificio tiene tanto peso como un personaje por sí mismo. Terry Gilliam, que ha utilizado como ciertos elementos donde el elemento arquitectónico hace parte de la representación simbólica y también de la representación narrativa. Hay películas que han utilizado como las ciudades construidas, como Ciudad de Dios, por ejemplo, o en nuestro caso La Siembra, que utilizan un universo que existe, pero se utiliza con intenciones narrativas. Hay películas que se han valido de arquitectos famosos para hacer sus películas allí, o al contrario, pues, arquitectos que se validan a partir del cine. Casablanca fue uno de esos mitos así maravillosos, que hubo gente que después de ver Casablanca quiso repetir esa casa, haberla construido, y la repitieron con todos los elementos, con el mobiliario, con los objetos de decoración. Entonces se generan una especie de fetiches allí. Hay directores como Tim Burton que utiliza unos universos construidos específicos para él, o sea, como que construye esa ficción donde nosotros como espectadores lo aceptamos, nosotros como espectadores decidimos creer en ese mundo fantástico que él crea. Niños, niñas y los demás, venga pues yo les voy a enseñar un extraño y gran país que se llama Halloween. ¡Fantástico! También Stanley Kubrick también permite como utilizar los espacios como personajes también, pero también como formando parte de la narrativa y construyendo esos universos ficticios que nosotros permitimos. En Dogville, por ejemplo, la película Dogville, las casas están pintadas en el piso y no lo creemos. O sea, yo como espectador decido ver la película y me creo ese universo y no ves nada, solamente son líneas pintadas en el piso. Y tú dices, me creo toda la narración que está ocurriendo. Entonces son formas que podemos utilizar dentro de la ficción que nos permite construir esos universos fantásticos. Joaquín, yo tengo entendido que estás trabajando en una tesis de tu doctorado y un poco entiendo que el fenómeno, pues como tiene cada vez más que especificarse en un contexto, pues tiene influencias de la ciudad de Cali. Y hablamos por fuera de cámara de un texto que escribiste donde está la influencia que ha tenido, digamos, el grupo de Caliwood en tu escritura. ¿Qué podemos hablar de la transformación que ha tenido, digamos, la ciudad y pues ese reflejo que hay con el cine para como capturarlo, ¿no? Porque quede como memoria? Sí, pues como dices específicamente, yo quería ver cómo había sido representada la ciudad de Cali en el cine, y porque tiene una historia muy larga, es decir, la primera película de la que se tiene noticia en Colombia, que es de 1899, es de Cali. No existe, pero está la nota de prensa donde dice que hay la plaza de toros, el puente, el parque, se dice que se mostraba aquello. Entonces, luego me centro en las películas de Mayolo y Ospina, que cubren un periodo muy interesante, que es
desde el 71 hasta el 95 más o menos, y probablemente no haya otros cineastas en el país que se hayan ocupado de pensarse su ciudad en un amplio espectro, incluyendo su espacio y su cultura. Entonces, por eso me interesó y en esa dirección van los estudios, de pensar, de entender, de ver cómo fue esa representación, y lo mismo la idea de documentos donde podemos ver espacios, lugares que se han transformado. Digamos que aunque ellos también hicieron mucha ficción, se caracterizan muchas veces por haber estado este espacio, o el género, digamos, documental, muy marcado en sus trabajos. Según su análisis hasta ahora, aquí en primicia, según usted, ¿qué cree que ha sido, digamos, lo que más le ha interesado en cuanto a la arquitectura que había en la ciudad, en las transformaciones, por decirlo así? ¿En qué trabajo se podía dejar ver un poquito más eso? Bueno, yo he empezado a hacer unos análisis un poco desde, como hablamos, de la arquitectura, pero en diferentes escalas. Entonces he encontrado como categorías que van desde los mismos interiores de las casas tradicionales, con esos patios y zaguanes, que eso lo podemos ver en Carne de tu Carne, en esta casa que está en el centro, al frente de la iglesia. Pero luego hay otras dimensiones como la del barrio, que la podemos ver en muchas otras películas, en especial en Aquel 19, donde está San Nicolás, la Floresta, estos sectores, y también otros de ciudad, sobre todo Ospina, por ejemplo, en Pura Sangre, ya vemos unas perspectivas más altas, donde vemos el perfil de la ciudad. Ha sido como ese, un poco hacer zoom in y zoom out en las representaciones, hasta llegar incluso a la periferia, porque en aquellas películas la Hacienda Vallecaucana, que es un ícono arquitectónico de nuestra región, también tiene un papel protagónico, no solo como espacio, sino como el lugar desde donde el poder de la región ejercía su influencia. Ok, esta respuesta seguramente se va a seguir ampliando en nuestra conversación, porque vamos a una pausa comercial y ya regresamos. Bueno, seguimos aquí en Videonautas con nuestro invitado central, Joaquín Llorca, arquitecto y quien además pues, está adelantando una investigación sobre el cine y la arquitectura en la ciudad de Cali, por ejemplo, concretamente el Grupo de Cali. Y yo lo que quisiera preguntarle, por ejemplo, si nos vamos cronológicamente hablando del Grupo de Cali, puedo recordar que de sus primeras obras o trabajos está Oiga Vea, una película icónica porque nos habla muy críticamente de lo que fueron los sextos Juegos Panamericanos en el año 71 en la ciudad de Cali, y que esto, pues, se ha dicho, yo no viví en esa época, usted creo que ni siquiera había nacido, pues hubo una transformación de la ciudad un poco crítica porque se decía que varios, digamos, monumentos importantes arquitectónicos de la ciudad se terminaron demoliendo para darle paso al progreso. No sé usted qué ha analizado sobre esa película, por ejemplo. Sí, digamos que ese es como el punto de partida de todo lo que tiene que ver con la relación de ellos y la ciudad, al menos desde mi enfoque, y coincide con ese sentimiento de cómo se derrumba el Hotel Alférez, luego se derrumba el Hotel Alférez, para que lo entendamos todos más o menos, lo que hoy en día es el Parque de los Poetas. Exacto. Ese es el Alférez. Donde está el CAM, se tumba el batallón para Pichincha. hacer el CAM, al frente estaba el edificio de correos, al borde del paseo. Que había creo que de Avianca, habían allí como varios avisos. Y era un edificio con varias funciones, pero se le decía como el de correos. Justo al ladito, a uno de los lados, al costado del Puente Ortiz. Exacto. Sí.
Entonces, digamos que coincide todo esto. Yo no sé hasta qué punto ellos en su momento lo pudieron racionalizar, pero el hecho es que con el tiempo sí uno ve la obra de ellos como muy apegada a dejar documentos de esa Cali que va cambiando. Y otro testimonio claro es que ellos, un momento u otros, ya no les interesó más Cali y se fueron. Y la obra, sobre todo los documentales que hizo para Rostros y Rastros Luis Ospina, hay una parte muy fuerte como donde él deja ver la nostalgia por esa Cali que ya no existe y que solo queda pues otra cosa, una Cali que se sale de las manos. Hay una serie justamente tuvo que haber sido para Rostros y Rastros, documental que se llamó Adiós a Cali. Sí. Y allí él, ya despidiéndose incluso de la ciudad, porque ya a principios de los 90 él creo que se estaba yendo, muy íntimamente hace una de estas series es dedicada a su casa de infancia, que la estaban demoliendo justamente. Correcto. Digamos que pasa transversalmente, digamos, por todo esto que significa los recuerdos, el espacio también, y allí, digamos, él lo ve reflejado. ¿Cómo ve usted eso de capturar en el cine, y lo puede hablar si quiere concretamente con ese ejemplo, la persistencia, digamos, de la memoria, ¿no? Porque yo he escuchado una frase que dice que el cine es como un álbum familiar, pero de un país, ¿no? Entonces, no queda otra más que agarrarse a los recuerdos. De hecho, creo que a él le preguntaban ahí como, ¿y esto para qué es? ¿Para qué noticiero es? No, sí. Para recuerdos, creo que él dice. ¿Cómo ve usted eso? ¿Cómo analiza eso ya que hace parte de su tesis? Pues ahora yo lo veo desde la parte documental como realmente algo valioso para la cultura. Es decir, para la misma ciudad. Pensemos que en ese mismo documental se ven los talleres de Chipichape cuando no eran un centro comercial, por ejemplo. Bueno. Le voy a pedir que antes de que sigamos con esto de Luis Ospina y todo lo que es el grupo de Cali, démosle espacio esta vez a una mirada muy de inmersión en esta sección que se llama Otras Miradas. Hola videonautas, y hoy en Otras Miradas vamos a hablar de uno de los elementos más importantes en la elaboración de una película, la escenografía, que hace parte del arte y la arquitectura en el cine. Hola don Aparicio, bienvenido a Videonautas, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Don Aparicio es conocido en el mundo del cine nacional como Don Apa. Cuéntenos, ¿usted cómo fue que se volvió escenógrafo? Realmente recibí un llamado de la película Perro come perro para hacer unos montajes en pan y yeso. Y comenzaron a surgir montajes y fabricación de cosas concerniente a la escenografía y me quedé. El escenógrafo es el encargado de cristalizar y materializar los ideales que trae el argumento o el guión de la película por medio del director de cine, del fotógrafo y del director de arte. ¿Vos de qué ratas me está hablando? Don Apa, ¿y todo ese cuento de la arquitectura qué le aporta al cine? Hay que tener en cuenta todo lo que son los ángulos, el proceso de fabricación, la construcción va de acuerdo a la arquitectura. Y la arquitectura se desarrolla de acuerdo a los diseños en que hayan estado de acuerdo, según el guión, los directores. ¿Sí? ¿En qué proyectos fílmicos ha participado como escenógrafo? Comencé en Perro come perro, El Doctor Alemán, seguimos con En Coma, en Medellín, Todos tus muertos, en Andalucía, luego se siguió con 180 segundos aquí en Cali, Ciudad de Lirio, El cartel de los sapos en versión cine y también tuve 3 montajes aquí en el Museo de la Tertulia. Hablemos de esos montajes, don Apa. Me llamaron que para hacer una casa en un árbol y yo pensaba que me estaban tomando el pelo. Cuando me citaron para la reunión, yo dije, no, yo me voy a llevar algún chasco o algo porque no creo que es una tomadura de pelo. Sí. Y cuando llegué,
me mostraron esta ceiba. Este árbol. Y a partir de las coyunturas comencé a calcular cómo iba a hacer una casa en un árbol. ¿Y ese proyecto para qué era? Ese proyecto era para hacer en su interior una exposición. Tenemos de ese montaje que me dice que usted lo realizó. Sí, este montaje, pues ya que en la tertulia me conocían y decidieron hacer estos montajes para una feria infantil. ¿Y qué aspectos usted tiene en cuenta para realizar un montaje? Digamos, usted mide el espacio, la iluminación. Todo hay que tenerlo en cuenta. Ya el director de arte me dice, como ha hablado con el fotógrafo, me dice cómo quiere la iluminación, si hay un techo o una pared que haya que quitar en el momento que necesiten grabar para que entre más luz o lo que sea. Sí. Entonces todo eso se tiene en cuenta y se habla y se desmenuza con el director de arte. ¿Cuál ha sido esa escenografía que más trabajo le ha costado realizar? La más grande ha sido Azúcar, porque fueron en sitios diferentes donde yo me tenía que desplazar en carro. Sí. ¿Sí? Y la más tenaz fue el proyecto Blanca, que se hizo en la selva en Buenaventura. Porque pues yo siempre tengo una cronología de tiempo para trabajar. Y resulta de que allá nunca tuvimos en cuenta que allá la que manda es la marea. Yo le deseo el mejor de los éxitos, que siga realizando esos montajes tan espectaculares, lo felicito y qué bueno tenerlo acá en este programa. Muchas gracias. Después de haber visto esta nota de inmersión sobre otras miradas, pues si continuemos en lo que habíamos quedado. Usted me hablaba, por ejemplo, de Chipichape y yo podría decir, yo también tenía la idea que Chipichape era un centro comercial muy desde pequeño, pero fue sino hasta que yo vi una película que se llama Tacones, en los que se veía ahí que era forma musical, sí, bastante musical, pues veía que era como unos talleres medio abandonados, yo creo que para ese entonces. Pero le dejo a que usted continúe con su idea. Bueno, no, es eso, es memoria que entre otras cosas se va perdiendo si no se hace algo al respecto, porque Tacones pues no es una película que esté disponible. Mayol y Ospina apenas comienzan, y en muchos casos por iniciativas de ellos, Rostros y Rastros, que se está empezando a restaurar y ya se puede mirar en la Universidad del Valle, pero en ese sentido, como decía Henri Langlois, que fue el director de la Cinemateca de París, hay que guardar todas las películas aunque sean muy malas, porque son documentos de algo que pasó. Entonces, en ese sentido me parece que hay muchos jóvenes que pueden redescubrir a través de estos documentos y establecer relaciones con su ciudad que me parecen más enriquecedoras, ¿no? Por lo mismo que decíamos de Chipichape. Chipichape eran unos talleres y en los documentales de Luis Ospina se pueden ver. Bueno, con esta reflexión yo quisiera despedirlo, parece que el tiempo ha volado rapidísimo, pero quisiera agradecerle, hombre Joaquín, por su tiempo y por su disposición. Muchas gracias. Bueno, no, pues gracias a ustedes también por interesarse en este tema que la verdad cada vez más me doy cuenta que en el mundo académico tiene fuerza. Cada vez se está estudiando más estas relaciones porque creo que tiene mucho que decir. Vale, muchas gracias. Y nosotros vamos a una pausa comercial y ya regresamos aquí en Videonautas porque tenemos para más.
Regresamos aquí en Videonautas y es la hora de ver nuestra sección La Entrevista. Que a propósito, si ustedes quieren enviarnos algún trabajo, ya saben que lo pueden hacer a nuestro correo electrónico videonautas2016@gmail.com y nos contactaremos con ustedes para hacer la respectiva entrevista. Mientras tanto, veamos esta. Mi nombre es José Cardona. Bueno, mi nombre es Laura Escobar. El proyecto se llama Kraftaverk. Significa milagro en islandés. Se llama así porque es inspirado en la tierra de Islandia, donde a Laura y a mí su estética, su energía, su magia nos ha inspirado mucho. El huevo representa para nosotros una oportunidad de vida, una oportunidad para crear algo y que se forme algo. Y una transición que él recorre por un agua blanca que podría representar la leche mamaria. Todo queríamos que fuera como, por ese motivo, suave y tranquilo. Grabamos esas texturas, nos imaginamos mucho como las partículas que están dentro del ser humano y pues el movimiento incluso que va de aquí para allá es un movimiento como muy suave y también marca como una transición del nacimiento, del antes de nacer y el después. Porque ese proceso de creación se asemeja mucho a la gestación.
Esto ha sido todo por hoy en Videonautas, no sin antes recordarles, pues en principio el agradecimiento al Museo de Cinematografía Caliwood por habernos prestado sus instalaciones, pero además recuerden que este programa ha sido financiado gracias a los fondos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. Por favor, no dejen de ir a cine o en su defecto de ver este programa. Nos vemos la próxima semana. El anterior programa fue financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión.